Durante años, Ana vivió atrapada en un matrimonio abusivo, sofocada por el miedo y la violencia. El hombre que prometió amarla la convirtió en rehén de su propia casa. Pero el sufrimiento no la rompió, él la fortaleció. En silencio, Ana planeó su liberación, reunió pruebas y en el momento adecuado, cambió las tornas. Con inteligencia y valor, logró meter a su marido en la cárcel y recuperar su vida. Esta es la historia de una mujer que no solo sobrevivió, sino que ganó. Ana siempre creyó en el amor. Creció soñando con un matrimonio feliz, como los que veía en las películas, pero la realidad resultó ser muy diferente. Conoció a Marcos a los 20 años, un hombre encantador y educado, que la conquistó con promesas de un futuro perfecto. Al principio, era considerado, cariñoso, hacía que ella se sintiera especial. Rápidamente se casaron, y Ana pensó que había encontrado al hombre de su vida. Sin embargo, poco después de la luna de miel, algo cambió. Las sonrisas dieron lugar a palabras cortantes, los abrazos fueron reemplazados por órdenes ríspidas. Él comenzó a controlar cada aspecto de su vida, decidiendo lo que vestía, dónde iba y con quién hablaba. Ana trató de ignorar las señales, creyendo que todo iba a estar bien, pero estaba equivocada. La primera bofetada vino por sorpresa, una discusión banal sobre la cena. Ana estaba en shock, incapaz de reaccionar, mientras que Marcos decía que era su culpa, que ella lo provocaba. Se disculpó al día siguiente, jurando que nunca volvería a suceder, pero eso fue solo el principio. Con el tiempo, las excusas desaparecieron y las agresiones se convirtieron en parte de la rutina. Ana comenzó a vivir con miedo, siempre pisando huevos para evitar la furia de su marido. Los amigos se fueron alejando, la familia ya no ligaba tanto, pues Marcos hacía caso de alejarla de todos. El aislamiento era absoluto. Ella no tenía a dónde correr. Los años pasaron, y Ana se convirtió en una sombra de sí misma. El espejo reflejaba a una mujer abatida, con ojos siempre rojos de tanto llorar. Ella ya ni siquiera intentaba discutir, porque sabía que cualquier palabra equivocada podría resultar en otro puñetazo, otra noche encerrada en su habitación, escuchando los gritos de odio del hombre que un día juró amarla. Los vecinos fingían no escuchar, algunos incluso lo sabían, pero nadie hacía nada. La sociedad decía que el matrimonio era para siempre, que había que tener paciencia. ¿Pero paciencia con qué? ¿Con los moretones escondidos bajo el maquillaje? ¿Con los huesos fracturados que ella justificaba como caídas? Ana ya no tenía fuerzas para gritar, ni para pedir ayuda. En una mañana fría, después de otra paliza que la dejó tirada en el suelo de la sala, Ana se dio cuenta de que si continuaba allí, acabaría muerta. Marcos era cruel, impredecible, y su ira parecía aumentar cada día. No importa lo que hiciera, nada era suficiente para aplacar su furia. Fue entonces cuando, por primera vez, algo dentro de ella cambió. El miedo comenzó a dar lugar al deseo de libertad. Ella sabía que escapar no iba a ser fácil, porque Marcos la vigilaba como un carcelero. Pero Ana también sabía que si quería sobrevivir, tenía que ser inteligente, actuar con cautela. Se pasaría meses planeando su salida, recogiendo pruebas, trazando cada paso con precisión. Ana comenzó a registrar silenciosamente todas las agresiones. Escondía una pequeña grabadora bajo el colchón, fotografiaba los moretones cuando Marcos salía a trabajar. Creó un diario detallado, describiendo cada acto de violencia, cada amenaza, cada vez que decía que si intentaba escapar, la mataría. Fue difícil mantener la calma, actuar como si nada estuviera pasando mientras, por dentro, ardía en ansiedad y miedo. Su mayor temor era que él descubriera y borrara todas las pruebas, o peor aún, que ella nunca tuviera la oportunidad de usarlas. Pero Ana estaba decidida. Por primera vez en años, tenía un objetivo, y se aferraba a él con todas sus fuerzas. Un día, se las arregló para esconder un teléfono celular extra, comprado con el poco dinero que juntaba a escondidas. En cada oportunidad, enviaba mensajes a una abogada que encontró en un folleto en la calle. Explicó su situación, envió fotos y audios como evidencia.
La abogada, sensibilizada, la ayudó a trazar un plan. Era necesario esperar el momento adecuado, asegurarse de que Marcos no sospechara nada. Ana sentía su corazón latiendo a cada movimiento, a cada mentira que contaba para no despertar sospechas. Pero la sensación de estar cerca de la libertad la mantenía firme. Ella había aprendido a sobrevivir, y ahora aprendería a luchar. La noche del cambio de turno llegó un viernes lluvioso. Marcos era especialmente agresivo ese día, enojado por alguna tontería en el trabajo. Le gritó a Ana por la cena, lanzó un plato contra la pared y la empujó contra la puerta. Pero esta vez, Ana no lloró. Mantuvo sus ojos fijos en él, y en el fondo, había algo nuevo, una llama de coraje. En la madrugada, cuando se cayó en el sueño borracho en el sofá, ella hizo la última grabación, él amenazó con matarla. Tomó todo lo que había escondido, pruebas, documentos, el diario. Corrió a la casa de la abogada, que ya la esperaba con una medida protectora lista para ser llevada a la policía esa misma mañana. La denuncia fue registrada con todas las pruebas adjuntas. La policía, ante la cantidad y la claridad de las evidencias, no pudo ignorarla. En menos de 48 horas, Marcos fue detenido preventivamente. Ana fue llevada a un refugio seguro, lejos de donde vivía, con nueva identidad y protección. Aún así, ella temblaba al oír ruidos fuertes. Tomó semanas hasta que pudo dormir una noche entera. El miedo todavía estaba allí, arraigado. Pero había algo diferente ahora: libertad. Ya no tenía que pedir permiso para existir. Finalmente podía respirar sin sentir culpa, sin mirar por encima de mi hombro todo el tiempo. El juicio duró meses, pero Ana no se dio por vencida. Asistió a todas las audiencias, incluso con el corazón en la garganta. Vio a Marcos sentado en el banquillo de los acusados, tratando de mantener la postura de un hombre decente, pero ahora nadie más le creía. Las pruebas eran indiscutibles. Los audios, las fotos, los relatos, el diario, todo construía la imagen de un hombre monstruoso, frío, violento. La fiscalía hizo un trabajo firme, y el abogado de Ana, incansable, se aseguró de que cada dolor sufrido tuviera voz en ese tribunal. Cuando el juez leyó la sentencia, 22 años de prisión por violencia doméstica, cárcel privada e intento de feminicidio, Ana lloró. Pero esta vez, no de dolor. La vida fuera de allí no fue fácil. Reconstruirse después de tanto tiempo bajo opresión requirió coraje diario. Ana enfrentó noches de insomnio, crisis de ansiedad, miradas de pena que la irritaban más de lo que ayudaban. Pero con el tiempo, encontró apoyo en grupos de mujeres que vivieron historias similares. Comenzó a estudiar, consiguió un trabajo sencillo, y con cada pequeña conquista se sentía renacer. La cicatriz en el alma todavía existía, pero ahora era parte de su historia, ya no de su prisión. Ana aprendió a disfrutar de su propia compañía, a caminar sin miedo, a sonreír sin pedir permiso. Años después, Ana ya no era la misma mujer asustada de antes. Su pasado aún vivía en sus recuerdos, pero ahora servía como combustible para algo más grande. Se hizo voluntaria en proyectos de apoyo a mujeres víctimas de violencia doméstica, usando su historia para inspirar a otras a salir del ciclo de dolor. Cuando subía al escenario para dar conferencias, sentía la fuerza que nunca había imaginado tener. Veía en los ojos de las mujeres la misma angustia que un día cargó, pero también la misma esperanza que la hizo sobrevivir. Marcos todavía estaba en la cárcel, y Ana nunca más quiso saber de él. Ya no tenía poder sobre ella, y esa fue su mayor victoria. En una tarde soleada, sentada en un banco de la plaza, Ana respiró profundamente y sonrió. Por primera vez en muchos años, se sintió completamente libre. No había más cadenas invisibles, ni miedo en el pecho. El sol tocaba su piel, y el viento desordenaba sus cabellos, como un recordatorio de que la vida continuaba. Ella venció. Y, sobre todo, vivió.